Bloque 3. La noticia. Y ya de vuelta con todo lo que tenemos en el día de hoy, les tengo una interesante noticia. Y es que ahora vamos a compartir un texto muy interesante con todos ustedes, porque este texto lo vemos día a día en diversos lugares. ¿Recuerdan ustedes qué es una noticia? ¿Y dónde la podríamos encontrar? Sí, la noticia la podemos encontrar en diferentes medios, como habíamos dicho anteriormente. Puede ser en el periódico, podemos verla por televisión, escucharla por radio, también por diferentes canales vía internet. Entonces, ahora yo les invito a ustedes a observar unas imágenes que tengo aquí, y que dentro de esas imágenes hay 3 textos, que ustedes me digan cuál de esos textos sería una noticia. Observemos bien. En la primera imagen tenemos un título que dice "Un buen susto". Y nos dice: una tarde después de celebrar la fiesta de aniversario de nuestra prima, yo estaba paseando con mi hermano por un camino lleno de plantas, con desniveles y muchos árboles. De pronto, escuchamos un sonido agudo y fuerte. Era una especie de oink. Volteamos y vimos un gran animal negro y gordo. Mi hermano salió corriendo y no paró hasta llegar a la casa de mi tía gritando: "¡Jabalí, jabalí, jabalí!". ¿Será esta una noticia? Veamos el otro texto. Vemos una imagen de la pirámide alimenticia, vemos diferentes alimentos en ella y finalmente unas palabras que dicen: los alimentos nos dan salud y energía. ¿Será esta una noticia? Veamos el próximo texto. Dice: televisión y educación. Los chicos de los hacheros van a la escuela. A grandes distancias de los centros urbanos donde están instaladas las escuelas, viven los hacheros que trabajan en el monte, cerca de Ábramo, sudoeste de La Pampa. Santa Risa La Pampa, de nuestra agencia. Hasta hace poco, sus hijos no iban a la escuela por la dificultad de trasladarse. Entonces, el intendente de Ábramo, a solicitud de los pobladores, firmó con el Estado provincial un convenio para ofrecer un programa de televisión educativa a distancia. Después de un año de iniciada la experiencia, los niños hacheros de Ábramo rindieron con éxito sus primeros exámenes. Esto es un ejemplo de la manera positiva en que el avance de las telecomunicaciones puede ser aprovechado. De los 3 textos que hemos visto, que escuchamos también, que fueron leídos, ¿cuál ustedes creen que es una noticia? En el primer texto estamos viendo que nos están contando ¿qué? Nos están narrando, sí, pero nos están narrando ¿qué? Una anécdota. Nos están diciendo un suceso que me pasó, gracioso, y de manera corta me están contando ese suceso. En el segundo texto, ¿qué vemos? Nos están dando un anuncio. Muy bien, entonces ya el tercer texto nos está dando una información que es de interés social, de interés general y que está actualizada en aquel contexto. Entonces, ¿cuál de los 3 textos sería una noticia? Muy bien, es el tercero, donde nos habla de los chicos de los hacheros que van a la escuela. Y viendo, ya que hemos reconocido la noticia dentro de otros textos, ¿qué nos llevó a nosotros diferenciarla? ¿Qué cosas nos ayudó a establecer esa diferencia? Vimos que era un texto narrativo, que hablaba de un acontecimiento que era de actualidad y sobre todo de interés público, algo actualizado. También pudimos ver que cuando el lector recibe esa información, la información que nos hablaba de los hacheros, no había ninguna valoración personal de la persona que le escribía, sino que esa persona estaba hablando de una manera, ¿recuerdan ustedes? ¿Objetiva o subjetiva? Muy bien. Cuando se trata de la noticia, recordemos que la manera en que el escritor habla, en que el escritor escribe, es de una manera objetiva, porque no está poniendo en esta sus opiniones, lo que él siente, lo que él cree, lo que opina, sino que su interés es informar tal cual aquella información que quiere hacer llegar a quienes le van a leer o le van a escuchar. Entonces,
Viendo todo lo que hemos visto, ahora les voy a invitar a leer una noticia que tengo aquí a continuación. ¿Qué vemos en ella? Para iniciar, recordemos que lo primero que leemos es el título, y ya el título nos va dando una referencia de qué va a tratar ese texto. Dice el título así: Casas diferentes en el mundo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos va a hablar esa noticia? Muy bien, de casas que son diferentes en el mundo. Y dice así la noticia: la arquitectura ha evolucionado según las necesidades de la población. Es así como hoy en día hay distintos tipos de casas en todo el mundo. En cada zona las casas fueron pensadas para cubrir nuestras necesidades, de acuerdo con muchos factores como la climatología, las costumbres o la reunión familiar, entre otros. ¿Pudieron ustedes identificar cuál era el título de la noticia? Muy bien, fue lo primero que leímos y es como esa idea principal de lo que va a tratar la noticia. En este caso, el título es Casas diferentes en el mundo. ¿Qué otras partes de la noticia reconocemos en ella? Sí, está donde tengo toda la información del texto, toda la información de la noticia, que se llama el cuerpo de la noticia. Pero también hay otra parte que me va hablando de esa noticia. ¿Ustedes la reconocen? Es la imagen o la foto. Ya en la foto es una imagen que me va hablando sobre esa noticia. Puede ser de aquel mismo suceso, en el mismo momento en que estaba sucediendo, una imagen que fue tomada. Entre otras partes que también tiene una noticia. Ahora, una gran pregunta, ya que estamos hablando de diferentes casas en el mundo. ¿Te gustaría conocer casas diferentes a la tuya? A mí también me gustaría. ¿Tú consideras que las casas en todas partes del mundo se pueden construir iguales? ¿Por qué consideramos eso? Sería bueno pensar. Todo, recordemos que depende de un contexto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese contexto, también se responden ciertas cualidades de cada espacio que visitamos o cada espacio en el que viviríamos. Ahora, vamos a conocer 4 hermosas casas tradicionales del mundo, de diferentes partes del mundo, y datos curiosos sobre estas. Veamos a continuación. Tipi indio, telas llenas de color. Estas curiosas tiendas cónicas, hechas de pieles y palos de madera, eran utilizadas por los indígenas nómadas de las grandes llanuras de Estados Unidos. Lo bueno de estas viviendas es que podían ser armadas y desarmadas con rapidez, lo que les permitía a los nómadas desplazarse con facilidad. Además, son frescas en verano y da abrigo durante el invierno, y en el interior permanece seco en caso de lluvia. El iglú. Las famosas casas de nieve típicas de Alaska y el Ártico están íntimamente ligadas a los esquimales. No se tratan de viviendas en sí mismas, sino refugios temporales que usaban los cazadores durante el invierno. Su construcción es muy fácil y barata, además de prestar el abrigo necesario para sobrevivir a las bajas temperaturas de la noche en esos lugares helados. El rancho norteamericano. Los ranchos, una imagen tan característica del estado de Texas, son granjas con todo el sabor del lejano oeste. Incluye una gran parcela de tierra y varias construcciones como graneros, establos y viviendas. Los ranchos vacacionales se han vuelto muy populares, tanto que existen algunos construidos especialmente para turistas que quieren experimentar el salvaje oeste y su entorno natural. Palapa, Filipinas. Son viviendas al aire libre formadas con techo de palmas secas, originarias de Filipinas. Más tarde se introdujeron también en México. Las palapas estaban pensadas para refugiarse bajo techo y así poder sobrellevar el calor de la región. Hoy en día, el concepto de palapa se ha adaptado a un tipo de vivienda más moderna. Y cuéntenme, ¿qué les pareció los diferentes tipos de casas en todas partes del mundo? ¿Cuál les causó mayor curiosidad? ¿Y cuál les gustaría visitar? ¿Cuál te gustaría de ellas construir? A mí, en lo personal, me encantaría visitar los iglúes. Me encantaría estar ahí, me causa mucha curiosidad.
visitar un iglú, porque estuve leyendo que en estos la nieve les sirve como un aislante para conservar el frío de las paredes. ¿Se imaginan ustedes estar allí? Wow, yo no me lo podría imaginar. Ahora vamos a ver cuánto hemos aprendido en el día de hoy completando la frase correcta. Así que acompáñenme. Tenemos aquí la palabra norteamericanos, tipis indios, Filipinas, iglú y palapas. Y aquí tenemos varias frases, oraciones que vamos a completar. Y dice así la primera. Son viviendas al aire libre, formadas con techo de palmas secas, originarias de... Vamos a pensar. Más tarde se introdujeron también en México. ¿Cuál de estas palabras sería la palabra que nos falta aquí? Son viviendas al aire libre, formadas con techo de palmas secas, originarias de Filipinas. Recordemos que es un nombre propio, que es el nombre de un lugar. Lo iniciamos con mayúscula. Filipinas. Bien, seguimos con la próxima. Y dice así. Las estaban pensadas para refugiarse bajo techo y así poder sobrellevar el calor de la región. ¿Saben ustedes cuál es? Las Filipinas ya la tenemos. Las iglú. Las palapas. Muy bien. Las palapas. Bien. Y la tercera nos dice, los podían ser armadas y desarmadas con rapidez, lo que les permitía a los nómadas desplazarse con facilidad. ¿Qué sería? Nos queda la palabra norteamericanos. Los norteamericanos, no. Los tipis indios podían ser armadas y desarmadas con rapidez. Muy bien. Los tipis indios. Muy bien. Vamos avanzando. Muy bien. Los ranchos, con una imagen tan característica del estado de Texas, son granjas con todo el sabor del lejano oeste. Los ranchos norteamericanos. Muy bien. Norteamericanos. Muy bien. Norteamericanos. Y finalmente, los son famosas casas de nieve, típicas de Alaska y el Ártico, están íntimamente ligadas a los esquimales. Nos queda la palabra iglú, y como aquí nos dice los, serían los iglúes, que sería ese su plural, los iglúes. ¡Qué bien! Bueno, pues hasta aquí hemos identificado la noticia y sus partes. Pudimos diferenciar la noticia de otros textos, ¡qué bueno! Y también leímos la noticia, casas diferentes en el mundo. Conocimos sobre casas tradicionales en otras partes del mundo. Y ahora, en este momento, nos vamos a tomar un receso y volvemos en breve con mucho más. No se lo pierdan, porque ahora vamos a ubicar esas casas en el globo terráqueo. Así que volvemos en breve.